Uno de los mitos más difundidos y que más daño causa al tema de la paz es el de la ocupación, entre comillas, israelí de la llamada Cisjordania, que en realidad es Judea y Samaria. Veamos qué es lo que dicen ellos, qué es lo que afirman. Durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó militarmente Cisjordania. Desde entonces, Israel la administra bajo un régimen jurídico de ocupación militar genocida y desde la renuncia de Jordania a sus pretensiones soberanas sobre el territorio en el año 1988, no rige sobre Cisjordania ninguna soberanía formalmente reconocida. Pese a la ausencia de soberanía estatal, el 40% del área, que incluye a la mayoría de la población, está actualmente bajo la jurisdicción civil de la Autoridad Palestina, mientras que Israel mantiene el control sobre los asentamientos y ciudades israelíes, áreas rurales y regiones fronterizas, el 60% del área restante. La población de Cisjordania es mayoritariamente árabe, el 84%, con una significativa minoría de asentamientos israelíes. La principal ciudad de Cisjordania es la parte oriental de Jerusalén, que constituye su centro geográfico, cultural, religioso, turístico y principal mercado. En el año 2001 la población era de 2 millones de habitantes, 2.100.000, de los cuales 235.000 vivían en Jerusalén Oriental, 140.000 en Hebrón y 116.000 en Shem. Shem es el nombre real y original de la ciudad de Nablus, aclaremos. En los campos de refugiados, que son 19 de Cisjordania, campos de refugiados que están en territorios autónomos palestinos. O sea, son refugiados dentro de sus propios territorios. Viven unas 150.000 personas. En los asentamientos israelíes viven unos 400.000 habitantes. La mitad de ellos aproximadamente reside en Jerusalén Este, conquistada por Israel en la Guerra de los 6 días y anexada formalmente en 1981. El gobierno de Israel está llevando a cabo la construcción de un muro en Cisjordania con fines anexionistas, cuyo trazado resulta muy polémico y ha sido criticado tanto por organizaciones pacifistas israelíes como Shalom עכשיו y B'Tselem, como por UNICEF y la Oficina para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas en los territorios ocupados palestinos. Estas organizaciones citadas han criticado en repetidas ocasiones el efecto que el muro ha provocado en la vida cotidiana de la población civil palestina. Hasta ahí el mito, la mentira. Ahora vamos a la verdad. Cuando se declara la independencia de Israel, 7 ejércitos árabes atacan al recién nacido Estado. Entre ellos, el Emirato Árabe de Transjordania, la actual Jordania. Quiero aclarar que el ejército de Transjordania fue el único que obtuvo éxitos en la guerra y llegó a los objetivos trazados por el emir Abdullah. ¿Por qué tuvo éxito? Porque tanto su comandante, el general Sir John Bagot Gluck, como todo el Estado Mayor, era británico. Y toda la oficialidad subalterna había sido entrenada en la Academia Militar Británica del Cairo. Y el armamento era íntegramente británico y los instructores del ejército eran británicos. Quiero dejar eso bien en claro. Bueno, decíamos que la Legión Árabe ocupa Judea y Samaria, destruyendo una cadena de kibutzim que habían sido fundados entre 1927 y 1945, el Gush Etzion, bloque de Etzion, y llevado a sus habitantes de sexo masculino como prisioneros. Con la firma del armisticio fueron liberados. En cuanto a Jerusalén, que ya le voy a dedicar en su momento un programa completo, el 28 de mayo de 1948 fue ocupada
militarmente por la Legión Árabe de Transjordania, llevando al exilio a todas las familias judías que vivían en el lugar. Muchas de esas familias vivían por cientos de generaciones ahí. Muy bien, durante 19 años todo ese territorio de Jerusalén Oriental se mantuvieron bajo gobierno militar, sin que Jordania anexara esos territorios. O sea, estaban bajo administración militar, punto. O sea, no regía la ley civil jordana, sino la ley militar. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel recupera ese territorio e inmediatamente se aboca a la tarea de reconstruir el Gush Etzion. En octubre de 1994, Israel y Jordania firmaron un acuerdo de paz definitivo, estableciendo las fronteras entre ambos países. Israel quiso reintegrar a Jordania los territorios tomados en 1967, donde había mayoría árabe, como ser la zona de Ramallah, la de Betlehem, la de determinados barrios de Hebrón. Pero Hussein no solo rechazó esos territorios, renunciando a la soberanía sobre ellos, sino que en una movida política inesperada revocó la ciudadanía jordana de aquellos palestinos que habitaban en la zona, salvo muy contadas excepciones. O sea, quedaron como apátridas, sin ciudadanía. En síntesis, no se puede decir que Israel ocupa Judea y Samaria, dado que ningún país ejercía la soberanía sobre la región cuando las tropas israelíes entraron en 1967. Pero como Israel se atiene a los acuerdos de Oslo, todos los asentamientos están en el área C que corresponde a Israel. Más adelante hablaré de estos acuerdos. En cuanto a la construcción del famoso muro, permítanme hacer una acotación al margen. Hay 1000 kilómetros de muro entre Estados Unidos y México. Hay 2 muros en Ceuta y Melilla. Hay muros en Belfast, Irlanda, entre las 2 Coreas, entre Arabia Saudita e Irak. Marruecos construyó uno en el Sahara Occidental. En Chipre hay un muro que separa la parte musulmana de la isla de la parte griega. Entre India y Pakistán, entre Kuwait e Irak, y en la frontera de Uzbekistán, debido a la llamada intifada de... O sea, esos son todos los muros que existen. Debido a la llamada intifada de Al-Aqsa, más de 100 israelíes fueron asesinados, la mayoría por terroristas infiltrados desde los territorios de la autoridad palestina. Por lo que el gobierno de Israel decidió en 2002 iniciar la construcción de un muro para detener las infiltraciones. Consiste en un sistema de vallas y alambradas a lo largo de aproximadamente el 90% de su trazado, y en el 10% restante adopta la forma de un muro de hormigón prefabricado de hasta 7 metros de altura, creado con módulos individuales, dispuestos uno al lado de otro e intercalados a cierto intervalo con torretas para el control militar. Las partes de hormigón fueron erigidas para impedir ataques desde los edificios del lado palestino contra los vehículos que circulan en el lado israelí. Una vez que el proyecto se haya completado, la parte de hormigón será de un 6%, unos 30 kilómetros. El complejo de la barrera consiste en los componentes principales siguientes: una valla con sensores electrónicos, diseñados para alertar a las fuerzas militares israelíes de los intentos de infiltración, una zanja de hasta 4 metros de profundidad, una carretera asfaltada de 2 carriles para patrullas, una pista de rastreo, un camino de arena allanada para detectar huellas que discurren paralelo a la valla, 6 rollos de alambre de espino apilados, marcando el perímetro del complejo. Todo el montaje tiene un ancho de entre 50 y 70 metros como media, aunque puede llegar a medir hasta 100 metros en algunos lugares. Un elemento complementario previsto son las barreras de profundidad, que son barreras secundarias que se bifurcan de la barrera principal hacia el este. Hay 2 barreras de profundidad que forman parte del trazado previsto en el centro de la región.
El número de puertas abiertas a los palestinos con los permisos apropiados es de 45, de un total de 84. En muchas ocasiones, el trazado debió ser modificado por orden judicial para no perjudicar a los palestinos. Y acaba la pregunta del millón. ¿Por qué nadie protesta por los otros muros que existen para separar países y pueblos y protestan contra este destinado a salvar vidas? En efecto, desde el inicio de la construcción hasta la fecha, el número de infiltraciones se ha reducido dramáticamente. Otro mito que causa problemas es el que dice que la comunidad internacional considera que el establecimiento de asentamientos israelíes en los territorios ocupados en 1967 son ilegales, según el derecho internacional. Sin embargo, Israel mantiene que son compatibles, ya que no está de acuerdo en que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica a los territorios ocupados tras la Guerra de los 6 días. Reitero que estoy hablando del mito. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Corte Internacional de Justicia y las altas partes contratantes en la Convención afirman que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica. Numerosas resoluciones de la ONU han declarado que la construcción y existencia de los asentamientos israelíes en la ribera occidental, Jerusalén Este y los Altos del Golán son una violación del derecho internacional, incluyendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en 1979 y 1980. La resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU se refiere a la Cuarta Convención de Ginebra como instrumento jurídico internacional aplicable y exhorta a Israel a desistir de la transferencia de su propia población a los territorios o el cambio de su composición demográfica. La conferencia, vuelta a convocar de las altas partes contratantes en la Convención de Ginebra, ha declarado los asentamientos ilegales, al igual que el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. A raíz de la Guerra de los 6 días de 1967, Israel controlaba la península del Sinaí, la Franja de Gaza, la margen occidental y los Altos del Golán. Inmediatamente después de la guerra, el gobierno israelí autorizó la construcción de asentamientos militares con fines de seguridad. Fueron construidos en la periferia de los territorios a lo largo de las fronteras jordanas y sirias. ¿Qué fronteras si no había ningún acuerdo de paz? No había fronteras ahí, líneas de armisticio. Y a lo largo de los bordes de la península de Sinaí. Al mismo tiempo, Israel comunicó que estaba dispuesto en principio a devolver la mayor parte del territorio recién capturado. Levi Eshkol ofreció devolver los territorios con solo modificaciones fronterizas menores. Sin embargo, con el permiso del gobierno concedido, Kfar Etzion fue restablecido en septiembre de 1967. Convirtiéndose en el primer asentamiento civil que se construyó en Cisjordania. Durante la década de 1970, la Corte Suprema de Israel dictaminó regularmente que el establecimiento de asentamientos civiles por los comandantes militares fue legal, sobre la base de que formaban parte de la red de defensa territorial y se consideraron medidas temporales necesarias para fines militares y de seguridad. Como vemos, en todo momento se quiere declarar ilegales esos asentamientos. Acá hay una acotación interesante. Aunque todas estas áreas cuestionadas fueron ocupadas por Israel en la Guerra de los 6 días en 1967, Israel las ha tratado en 3 formas diferentes. Jerusalén Este, Jerusalén y sus alrededores se concibieron como una zona internacional bajo administración de las Naciones Unidas en el plan de partición de 1947, que fue aceptado por Israel, pero rechazado por todas las naciones árabes. En 1948, Jordania capturó y anexó la mitad oriental de Jerusalén, mientras que Israel capturó y anexó el oeste.
Después de la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel se anexionó la parte oriental junto con varios pueblos en los alrededores. En 1980, la Knesset aprobó la ley de Jerusalén, afirmando que Jerusalén completa y unida es la capital de Israel. Acá tenemos un absurdo. No es que Israel se apoderó de Jerusalén occidental. La parte nueva de la ciudad, la parte occidental, fue construida por judíos a partir de barrios, de los primeros barrios que se construyeron fuera de las murallas de la ciudad. O sea, era una ciudad netamente judía. Los altos del Golán fueron puestos bajo jurisdicción y administración israelí. ¿Por qué? Porque desde los altos del Golán los sirios bombardeaban el norte de Israel. Y la franja de Gaza y la llamada Cisjordania formaban parte de las áreas ofrecidas por la ONU a un Estado árabe prospectivo de Palestina en el plan de partición, que fue rechazado por los árabes. Desde 1948 hasta 1967, la franja de Gaza fue ocupada por Egipto, así como Cisjordania fue anexada a Jordania. No fue anexada, estaba bajo administración militar, junto con la anexión de Jerusalén, mencionada anteriormente, la anexión de esta bajo ocupación militar. Aparte, otra cosa, la anexión jordana de Cisjordania no fue reconocida internacionalmente. En la actualidad, con base en el resultado de numerosas resoluciones de la ONU que citan el artículo 49 de la Convención de Ginebra, la opinión general de la comunidad internacional es que los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional. Según la BBC, todos los gobiernos del mundo, con excepción de Israel, consideran que los asentamientos son ilegales. Ahora vamos a la verdad frente a la mentira de la propaganda. La presunta ilegalidad de los asentamientos parte de una base falsa. El hablar de territorios ocupados por Israel, cuando en realidad esos territorios y Jerusalén Oriental fueron ocupados militarmente en 1948 por el Emirato Árabe de Transjordania. Durante los 19 años de ocupación jordana, ningún Estado reclamó la soberanía sobre esos territorios, ni siquiera Jordania. Es más, cuando se afirma que Jordania se anexó a los territorios, se está faltando a la verdad. Pues debido a la gran cantidad de palestinos que habitaban la zona, Jordania prefirió ponerlos bajo autoridad militar, evitando así el tener que darles la ciudadanía. Para que se pueda hablar de ocupación, tiene que existir un territorio nacional cuyas fronteras han sido violadas por otro Estado. Pero nunca hubo fronteras reconocidas entre dos Estados, sino líneas de armisticio, y como tales, sujetas a negociación. Basándose en sus requerimientos de seguridad, Israel comenzó a construir asentamientos en esos territorios, pero teniendo en cuenta consideraciones como las posibles futuras negociaciones para establecer las fronteras definitivas. En 1994, Israel y Jordania firman un acuerdo de paz, poniendo así fin a la guerra entre las dos naciones y estableciendo los límites entre las mismas. Pero el rey Hussein renunció a su soberanía sobre aquellos territorios que habían estado administrados militarmente. Y no solo eso, sino que, como dije en otra ocasión, le quitó la ciudadanía jordana a la mayor parte de los palestinos que habitaban en la región. Cuando se firman los acuerdos de Oslo, en el acuerdo de Oslo II se estipula que la llamada Cisjordania, en realidad Judea y Samaria, sería dividida en 3 áreas. Área A, bajo gobierno de la autoridad palestina. Área B, administrada conjuntamente por Israel y la autoridad palestina, hasta que se establecieran las fronteras definitivas entre los dos estados. Y 3, el área C, perteneciente a Israel. Y todos los asentamientos están construidos en el área C. Otro punto sensitivo es el estatus de Jerusalén. Según el plan de Jerusalén, de partición, Jerusalén sería territorio internacional administrado por la ONU.
Pero en 1948 Jordania ocupó Jerusalén Oriental, expulsando a cientos de familias judías que vivían en el lugar desde la época bizantina. Durante 19 años Jerusalén Oriental estuvo bajo administración militar, o sea que no fue anexionada por Jordania, al igual que Judea y Samaria. Los judíos tuvieron prohibido el acceso a sus lugares más sagrados, entre ellos el Muro de los Lamentos, 52 sinagogas de gran valor histórico, algunas de ellas que databan de la Edad Media fueron destruidas, como la sinagoga Hurba, que fue volada por Fauzi el-Qutb, un ex miembro de los voluntarios musulmanes de las SS, o convertidas en depósitos o establos. El cementerio del Monte de los Olivos, donde generaciones enteras de judíos, muchos de ellos grandes sabios, fueron sepultadas, fue profanado. Sus lápidas fueron utilizadas como pavimento para construir viviendas. Y junto al lugar más santo del judaísmo, el Muro de los Lamentos, los jordanos construyeron mingitorios públicos. En 1967 Israel recuperó lo que le había sido arrebatado. Y al igual que en el caso de Judea y Samaria, no se puede hablar de ocupación porque los jordanos mantuvieron el sitio bajo administración militar sin anexarlo. En síntesis, no se puede decir que los asentamientos israelíes son ilegales porque A, donde están construidos no son territorios ocupados, sino territorios en disputa. B, no se puede hablar de retorno a las fronteras del 67 porque nunca existieron, sino líneas de armisticio y como tales sujetas a negociaciones. C, todos los asentamientos están en el área C, que según Oslo II pertenece a Israel. Y D, Jerusalén Oriental no fue ocupada, sino recuperada. Como dato, debo agregar que durante los 19 años de ocupación jordana hubo en el monte Scopus una guarnición israelí bajo supervisión de la ONU, o sea, una presencia judía en Jerusalén Oriental. Muchas voces que se levantan para proclamar la legalidad de los asentamientos. Por ejemplo, hay quienes dicen que las percepciones erróneas, inexactitudes e ignorancia en torno a la actitud general hacia el estatus legal de los asentamientos judíos en la zona en litigio de Judea y Samaria refleja la actitud general hacia el fenómeno único de la reconstrucción de un hogar nacional judío en la tierra de Israel. El profesor Eugen Rostov opinó que la fidelidad a la ley es la esencia de la paz. Ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, secretario de Estado y un coautor de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU del 22 de noviembre de 1967, Rostov resolvió que bajo la ley internacional los judíos tienen el mismo derecho a establecerse en Cisjordania como el que tienen en Haifa. El profesor Rostov determinó que de acuerdo a la resolución 242 y como coautor, Israel debe retirarse de territorios y no de los territorios, ni de todos los territorios, sino de algunos de los territorios, los cuales incluyen Cisjordania, Jerusalén del Este, la Franja de Gaza, el desierto de Sinaí y los Altos de Golán. Por otra parte, las resoluciones que piden la retirada de todos los territorios fueron derrotadas en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Israel no iba a ser forzado de nuevo a los límites de tener un país de 1 milla de ancho como líneas frágiles y vulnerables, sino la de fronteras seguras y reconocidas acordado por las partes. Al hacer la paz con Egipto en 1979, Israel se retiró de todo el Sinaí, lo que era más del 90% de los territorios ocupados en 1967. El expresidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez Stephen Schwebel, declaró: la conquista israelí del territorio en 1967 fue a la defensiva y no como agresivo, pues fue víctima del cierre previo por parte de Egipto de los estrechos de Tirán, el bloqueo del israelí puerto de Eilat y la acumulación de tropas egipcias en el Sinaí, junto con su expulsión de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas. Egipto y Jordania iniciaron hostilidades contra Israel,
La invasión árabe en 1948 al naciente Estado de Israel demostró además que la toma de Egipto, de la Franja de Gaza y la captura y posterior anexión de Cisjordania por parte de Jordania y la ciudad vieja de Jerusalén fueron ilegales. Israel, actuando a la defensiva en 1948 y 1967, y de acuerdo con el artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas por una parte, y sus vecinos árabes actuando en forma agresiva en 1948 y 1967 por otra parte, Israel tuvo el derecho en el territorio de lo que era el mandato británico de Palestina, incluyendo la totalidad de Jerusalén. De ello se concluye que las modificaciones de las líneas de armisticio de 1949 entre los estados dentro del antiguo territorio palestino son legales. La situación jurídica de Judea y Samaria está en los tratados ratificados internacionalmente, que reconocen que el área ha sido la cuna de la historia judía, la cultura, las aspiraciones y la religión. A saber, el 2 de noviembre de 1917, la Declaración Balfour, emitida por Gran Bretaña, pidió el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. El 24 de abril de 1920, la resolución adoptada por la primer conferencia de paz después de la Primera Guerra Mundial en San Remo, del Consejo Supremo de las Potencias Aliadas, incorporó la Declaración Balfour, confiando a ambos lados el cuidado del río Jordán, encargado por el mandato inglés de Palestina. A los británicos se les encargó poner en práctica la Declaración Balfour a favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Fue uno de los 20 mandatos fideicomisos establecidos tras la guerra. El mandato de Palestina, ratificado el 24 de julio de 1922 por el Consejo de la Sociedad de las Naciones, confió a Gran Bretaña establecer un Estado judío en toda el área al oeste del río Jordán, como se demuestra por el artículo 6, alentar en las zonas pobladas por judíos en esa tierra, incluyendo tierras estatales y tierras baldías. El mandato está dedicado exclusivamente a los derechos nacionales judíos. El artículo 80 del 24 de octubre de 1945 de la Carta de la ONU incorporó el mandato de Palestina en la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo con ello, la ONU o cualquier otra entidad que no pueda transferir o cambiar ningún derecho de los judíos en Palestina, incluyendo la inmigración y la liquidación a cualquier otra parte. O sea, solamente se podía favorecer la inmigración de los judíos. El 29 de noviembre de 1947 se vota la resolución 181 de partición, que si bien no era mandataria, no era vinculante, es sustituido por un mandato imperativo para Palestina. Esa resolución de partición es aprobada por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Los acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos delinean las líneas de alto el fuego de 1967 sin ratificar ningún límite. Según el artículo 80 de la Carta de las Naciones Unidas y el mandato para Palestina, la guerra de 1967 de autodefensa regresó a Jerusalén, Judea y Samaria a su propietario legal, el Estado judío. Legal y geoestratégicamente, las reglas de la ocupación beligerante no se aplican a la presencia de Israel en Judea y Samaria, ya que la zona no es territorio extranjero, y Jordania no tiene un título legítimo sobre el área en 1967. Además, las reglas de la ocupación beligerante no se aplican a la luz del Tratado de Paz de 1994 entre Israel y Jordania. Como vemos, tratar de ilegales los asentamientos es una mentira. Como dijo un jurista, Israel tiene tanto derecho a Judea y Samaria y los asentamientos son tan legales en Judea y Samaria como son legales las viviendas judías en Haifa.
Hace tiempo una familia visitó Nueva York y fue al Museo de Ciencias, uno de los grandes museos del mundo. Y allí se ven en forma espectacular la presencia de lo que fue la presencia de hombres prehistóricos, de seres que tenían alguna similitud con el ser humano que nosotros hoy lo somos. Allí se pueden ver cómo eran las criaturas antes del Homo sapiens, allí en lo que pareciera un museo de cera, en figuras de cera, muy bien logradas, se ven allí. Y se ven también las figuras de los animales prehistóricos, de dinosaurios y otro tipo de criaturas que hubo hace millones de años. Y entonces uno de los hijos de esta familia, de unos 10 años, le dijo: papá, aquí está escrito que este animal tiene como 4.000 millones de años. Y entonces el padre dijo: pues sí, efectivamente, si lo dice ahí. Y entonces el hijo dijo: pero mi moré de Torah me dijo que el mundo tiene 5.781 años casi. ¿Y cómo puede ser? Y entonces el padre dio allí las respuestas que dio. Pero quiero comentarles que hemos recibido algunas preguntas al respecto. El hecho de que 3 o 4 personas hayan pedido que expliquemos esta situación y nos preguntaron respecto a si hay alguna contradicción entre ciencia y religión, pues significa que todavía para algunas personas este cuestionamiento, esta formulación es relevante. Y hay científicos en el mundo que afirman que este mundo, el nuestro, tiene unos 4.500 millones de años. Y obviamente la Tierra pasó por distintas etapas, y cuanto más científicos uno encuentre, cada uno tendrá su apreciación respecto a la edad de la Tierra. John Phillips en el siglo XVII afirmó que la Tierra tiene unos 96 millones de años. En el siglo XVIII, Comte de Buffon estimó que la Tierra tiene unos 75.000 años. Y el geólogo Kelvin en 1812 afirmó que el mundo tiene unos 100 millones de años. En 1910, Robert Strutt llegó a la conclusión que la Tierra tiene 1.600 millones de años. Y como vemos, no hay un común denominador respecto a la edad del mundo. Hay teorías, hay hipótesis, pero no hay nada absoluto, nada absoluto. Todo es especulación. Nadie puede negar que haya habido dinosaurios y hace más de 5.780 años y que se fosilizaron por tremendos cataclismos que se dieron aquí en el mundo. Aristóteles y Platón, hace 2.400 años, decían que el universo es eterno, o sea que siempre existió nuestro mundo. Pero en 1965 se comenzó a platicar del Big Bang, esa explosión que hubo y que, según los científicos,
y que dio lugar a nuestro mundo. Y desde entonces el paradigma del mundo cambió y la ciencia dice que el mundo tuvo un comienzo. Y estas son las primeras palabras de la Torá, que el mundo nuestro ha sido creado, que hubo un comienzo. Y para la Torá todo comenzó en Rosh Hashanah con la creación del hombre. El Homo sapiens apareció sobre la faz de la tierra. Como decimos en las oraciones nuestras de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam. Hoy fue creado el mundo, hace 5.781 años. Es la creación de la tierra, del globo terráqueo, mas no la creación del universo, porque está escrito, así lo dicen varios de los sabios de Israel, que Akadosh Baruj Hu boneo la motu mahrivan. Dios crea mundos y estos son destruidos por sí mismos, por ellos, por el mundo mismo. Y desde Adán, el primer hombre, desde Adán y con Adán, comienza un nuevo tiempo, el tiempo humano, el tiempo de los humanos. Antes de Adán, el tiempo era un concepto abstracto. Vayei Erev, Vayei Boker, y fue la noche, y fue la mañana. Erev, de la raíz hebrea Arov, que significa mezcla. Estaba todo estaba mezclado en el mundo. ¿Recuerdan el concepto bíblico de Breishit? Tohu vavohu, que todo estaba y no era, era informe, toda la masa del mundo. Y Moisés, el más grande de los profetas, el maestro de los maestros, allí hacia el final de sus días se dirige al pueblo de Israel y les dice: consideren los días de antaño y los años de las generaciones. Qué interesante. Qué interesante que hace una división en el calendario. Por un lado, los días de antaño. Por el otro lado, los años de las generaciones. Y esto no llama la atención, porque los que leen y estudian el Tanaj, la Biblia, saben que el rey David en el libro de Tehilim, en los Salmos, escribió: Kielef shanim beineja, que yo me temol, porque 1000 años a tus ojos, oh Dios, son como el día que pasó, algo fugaz. ¿Qué son 1000 años? ¿Qué son 1.000.000 de años a los ojos de Dios? Y los científicos asumen que todo lo que ocurre de forma natural lo miden, lo calculan, cuánto tiempo es necesario para que ocurran estos cambios. Pero en la Torá es todo diferente. En la Torá la línea temporal es clara. Tenemos casi 5.781 años desde el nacimiento de Adán. La hipótesis de la Torá es que las cosas no comenzaron de cero. Las cosas estuvieron listas para usarlas en su forma final. Eso es lo que el libro de Breishit, el Génesis, dice. Vayar Kitov, dijo Dios, y vio que era bueno. ¿Qué significa y vio que era bueno?
Era bueno porque estaba listo para su uso, listo para el uso. Puede ser que las mediciones científicas sean correctas. No cambia nada. Pero también la medición de la Torá es correcta. No hay contradicción entre ciencia y religión. Simplemente hablamos de cosas diferentes. La ciencia mide, evalúa, expone teorías e hipótesis. La religión tiene un mensaje moral, ético, que apunta a mejorar el mundo. La religión busca que el ser humano pueda mejorar la creación celestial y hacer de este mundo un lugar bello y hermoso, un lugar en el cual nuestros hijos puedan vivir mejor de lo que nosotros vivimos, un lugar que apunte a hacer del mundo un paraíso. Y mientras tanto, queridos amigos, bendiciones desde Jerusalén. Buenas tardes, les habla Sofía, los saludo desde un barrio muy típico de Jerusalén, con mucha historia, llamado Nahlaot, que quiere decir la heredad. Acá vamos a ver por qué se habla de Jerusalén como una ciudad de piedra y de luz. Acá fueron llegando a fines del siglo XIX muchos judíos que salieron de Mizraj. Mizraj sería toda la parte de Oriente, los judíos que empezaron a llegar de Siria, Irak, Irán, Libia, bueno, todo lo que tiene que ver con el Oriente, con los sefaradí. Bueno, es un barrio hoy habitado por gente que se dedica al arte, pero también por gente observante del judaísmo. Las casas se tocan desde la puerta para adentro, pero el barrio se tiene que mantener tal como es. Y tiene una particularidad muy hermosa, que es que hay calles por las que no entran autos. Para quien vive hoy en el día a día de Jerusalén, no es tan cómodo, pero esto le da al barrio un aire de tranquilidad y de paz que es difícil encontrar, no solo en Jerusalén, sino en cualquier parte del mundo. Esta es la parte o la entrada, la parte trasera de una serie de casas de alquiler o casas donde viven familias con muchos niños. Son casas humildes y pequeñas. Pero algo muy interesante es que si bien hay pobreza, hay familia, los chicos se educan, van al colegio, tienen un plato caliente de comida en invierno, en verano, hay una diferencia muy grande entre lo que es la pobreza de chicos de la calle abandonados, a lo mejor en Sudamérica, y esta pobreza llenada de espiritualidad. Bueno, seguimos caminando. Todavía por acá entran autos, pero ya vemos que no entra cualquiera, sino que está cerrado al tránsito. A un lugar que tiene una particularidad. Este también es como un barrio pequeño adentro de Nahlaot, donde
también se conviven en casas pequeñas, familias grandes, acá se ve la ropa. Pero les quería mostrar algo que se llama Tevilá. Este es el lugar donde toda la vajilla, donde todos los keilim, todo lo que tiene que ver con la cocina, que no sea plástico y que no se haya hecho en Israel, se le hace una especie de bendición con agua, que se ve acá, agua de lluvia. Tiene que tener un gran porcentaje de agua de lluvia. Y en este lugar viene toda la gente a hacer el lavado de, lo voy a colocar bien, perdón, el lavado de la vajilla, la bendición de la vajilla con una brajá, con una bendición especial que corresponde a eso. Pero este barrio también tiene una particularidad, que acá es donde se filmó una película israelí muy conocida que se llama Aushpizim y que relata unos milagros que sucedieron en Sukkot. Una fiesta que viene después de viene Rosh Hashanah, Yom Kippur, y 4 días después que termina Yom Kippur se entra en Sukkot. Acá estamos en la calle Maskeret Moshe. Observen las puertas. Acá la puerta es porque, a ver cómo decirlo, todo es piedra, pero lo que le da el detalle a una casa es la puerta. Se entra caminando, se sube, o sea, ven, acá ya se ve que los autos no pueden entrar. Ahí tenemos otro casa de vecindad, otro barrio adentro como de Naslaot, que es privado y no puede entrar cualquiera salvo la gente que vive. Ahí tienen un patio central y toda la vida sucede en ese patio cuando hay buen clima, porque en realidad las casas son muy pequeñas y son familias muy grandes, de 8 o 10 hijos. Estos lugares, y este lugar Naslaot, es un lugar de turismo, se convirtió en un lugar de turismo porque guarda la sencillez y la antigüedad de Jerusalén como pueblo, en los orígenes de esta nueva Jerusalén. Acá vemos un Betacneset que se llama Ohel Moshe. Me interesa que se vea la sencillez, o sea, a diferencia del cristianismo que privilegió siempre los grandes templos y, o sea, la grandeza de una iglesia tenía que ver con la devoción. Acá verdaderamente no se le presta atención ni al tamaño ni a los lujos, sino más bien a convertirlo en un lugar sagrado, en un lugar kadosh. Acá vemos otro templo también. Y ahora quiero mostrarles algo muy interesante que tiene esta ciudad, esta parte de la ciudad. Yo digo, Naslot es como una ciudad. Bueno, como verán, acá ven fotos a lo mejor que uno pudo haber visto de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, yo les había contado que acá la gente fue llegando desde los países orientales. Bueno, están las historias familiares de cada uno de estas casas y cómo fueron llegando. En general eran todos rabanim que volvían a Jerusalén, que ya la situación también en los países donde vivía comenzaba a ser asfixiante, y con mucho coraje y valentía llegaron a una Jerusalén que no es la que conocemos hoy, la high-tech, la manejada por la tecnología israelí, con libertad. No.
Era una época de mucha pobreza, de mucha miseria, de muchas pandemias, no sé si pandemias, pero sí epidemias. Moría mucha gente de enfermedades que tienen que ver con la pobreza, con la mala alimentación, con la suciedad. Jerusalén no es esto, pero esta gente fueron los pioneros de lo que es epidemia. Moría mucha gente de enfermedades que tienen que ver con la pobreza, con la mala alimentación, con la suciedad. Jerusalén no es esto, pero esta gente fueron los pioneros de lo que hoy es Jerusalén. Ellos fueron llegando y se fueron afianzando en lugares muy cerquita del Shuk, donde ya estuvimos la otra vez, y comenzaron a armar sus casas, sus templos, y a trabajar por esto que todavía no era el Estado de Israel. Mientras tanto, acá quiero que vean un detalle. Este cochecito a lo mejor pertenece a alguna familia, pero se deja acá y nadie lo va a tocar. O también puede ser que lo dejaron acá porque si alguien lo necesita se lo puede llevar. Son dos opciones. Alguien se lo olvidó o alguien lo dejó para que el que lo necesite lo tome. Bueno, seguimos caminando por acá, por este barrio. Yo no sé si ustedes se dan cuenta la paz, la tranquilidad que tiene. Es todo piedra, es todo dorado. Con arquitectura de la época del 1800. Pero en cada rinconcito han hecho plazas para que los chicos puedan estar. Son plazas muy tranquilas. Son casas muy sencillas, si ustedes ven, pero en este momento Najlaot se ha convertido en un lugar de inversión muy importante y estas casas cada día valen más dinero. Bueno, como verán, más o menos todos los frentes son parecidos, pero van cambiando en el diseño de las puertas. Bueno, acá se van viendo casas. Y un detalle, a ver si se van a dar cuenta, cómo se nota la piedra nueva y la piedra vieja. A pesar de que está lavada y limpiada y parece más nueva, hay una diferencia muy grande con las piedras que hoy se fabrican. Bueno, como les decía, lo que cambia acá es la entrada. Cada entrada tiene su diseño y es muy importante el tema de las puertas. Acá tenemos la familia de Eliyahu Amazal Mizrahi, un apellido muy conocido por Sudamérica. Hay muchos judíos que llegaron de Oriente que tienen este apellido. Acá vemos la familia de Abraham y Esther Sazón. Y en esta casa, la familia de Daniel y de Jorah Levi. Es muy emocionante pensar en esto y pensar en cómo ellos llegaron, de qué manera pasaron lo que pasaron y la herencia que nos dejaron. Bueno, yo estoy parada entre dos plazas, entre esta plaza y ahora en diagonal entramos a otra plaza. A mí me encanta el atardecer cuando todavía no se ha hecho de noche, pero tampoco es de día, esa luz mágica que tiene. Y bueno, pensemos que esto es desierto y que todo
Todo esto se mantiene por riego artificial con el esfuerzo del hombre y la ayuda de Dios. Bueno, acá se viene a tomar aire, se viene a disfrutar de la noche y quiero mostrarles para que se ubiquen que en este lugar como hasta Pastoral estamos ahí nomás de donde se ven las luces de lo que es el Shuk Mahane Yehuda. Por eso dije son los barrios que están alrededor. Bueno, esta es otra calle típica del lugar, pero me encanta a mí mostrar esto. Bueno, como les digo, todo tiene que ver con las puertas, lo que marca el diseño de las casas, pero fíjense, uno puede dejar la ropa, puede dejar una bicicleta, todo puede ser dejado y nadie lo va a retirar, nadie lo va a tocar. A pesar que viene turismo, a pesar que viene gente como yo, que no soy del barrio, que estoy paseando, acá no se piensa que van a robar algo. Bueno, fíjense que las calles siguen por un lado y por el otro. Miren qué hermosa el diseño de esta puerta. Doble. Este es un Geffen. Esto es una vid. No es cualquier cosa. Nosotros todos los viernes en Shabbat bendecimos el vino. Boré Pri Agafen. Bueno, cada cosa de este barrio tiene un porqué y tiene que ver con el judaísmo. Nada es casual ni nada es porque sí. Cada diseño de puerta, cada diseño de casa, cada color que se utiliza. Bueno, esta es una yeshiva. Yeshiva es un lugar de estudio donde los hombres estudian Torah. Pero, a ver, no sé si se puede ver, es pequeña y no tiene ningún lujo. El lujo está adentro, en la sabiduría y en la luz que se recibe de la Torah. Va llegando la noche, la gente sale a las calles a tomar un poco de aire en este día tan caluroso de verano. Quiero que observen. Ahora me voy a correr para que se vea bien. Este Bet Knesset. Es un Bet Knesset muy especial. Miren lo que es esta puerta, miren lo que es estos dinteles. Nunca tuve la suerte de que esté abierto. Vamos a ver si me permitirán pasar. Solo es lindo por fuera, sino verdaderamente se ve hermoso por dentro. No quiero molestar, que acá la gente está rezando, está en pleno festival. Pero guarda todo el estilo sefaradí de la disposición de cómo está el templo en el centro, hablando y todos alrededor. Las luces, todo de mármol. Verdaderamente es hermoso. El piso de entrada tiene mayólica. El nombre de este templo es Gesed Berrahamim, bondad, y Rahamim tiene que ver, les voy a explicar qué es Rahamim, que me encanta esta palabra. El Shoresh, la raíz de esta palabra, es Regem, y Regem es el útero de la madre. Entonces, la palabra Rahamim quiere decir la bondad
que engendra el vientre de una mamá antes de conocer a su hijo. Lo protege, lo cuida, lo alimenta, le da todo lo que necesita, pero sin siquiera conocerlo, solamente por estar en su vientre. Y eso es Rajamim. Rajamim es amar al prójimo, es ser solidario con el prójimo, es la empatía con el prójimo, pero sin conocerlo. Solamente porque es alguien, porque está, nos despierta Rajamim. Ese amor que una madre siente ya desde el vientre por su hijo. Y ya cuando es a lo mejor ni siquiera todavía un ser humano. Es una palabra muy importante dentro del judaísmo. Rajamim es amar al prójimo sin conocerlo y ayudarlo y darse de acá y hacer todo lo que se necesite sin siquiera saber quién es ni cómo es. Bueno, y con esto me despido de ustedes. Hay mucho más para conocer, pero me pareció que esto valía la pena que se vea. Los invito a que vengan a conocer y descubran por sus callecitas y se pierdan por acá. Y bueno, ahora vamos llegando al Shuk a comprar las cosas para este Shabbat, para que sea con Shalom, paz, con Simcha, alegría, con Heshbon Nefesh, que quiere decir con una autorreflexión y un análisis de lo que pasó en este año, con Ahavá, con amor. ¿Qué más decir? ¿Qué más pedir? Con salud, que muy pronto termine esta maguefá y que puedan darse ese placer de conocer Israel y estos lugares maravillosos. Shabbat Shalom.